Ya estamos. Bueno, la clase pasada habíamos quedado en la parte de examen físico de otorrino, ¿verdad? La parte de semiología, ¿sí? Vimos todo lo que era la parte de la primera parte de lo que es una historia clínica, ¿verdad? Que es la anamnesis o el interrogatorio, y nos queda la parte de semiología. Con respecto a la clase anterior, ¿ustedes tienen alguna pregunta o algo que no les haya quedado claro o entendieron todo? Todavía no, doctora, yo no. Bueno, si por ahí tienen alguna pregunta, pueden escribirla aquí en el chat para todos, para que todos podamos leer, ¿sí? Entonces así tratamos de evitar las interrupciones también, ¿sí? Escriban sus preguntas si tienen alguna ahí en el chat con respecto a la clase pasada y al final entonces vamos a responder una a una, ¿sí? Bueno, entonces voy a compartirle mi pantalla para que puedan ver eh, la continuación de la clase pasada, que ya es la parte de semiología de otorrino, ¿sí? Así como les había comentado, el examen físico en general es igual para todas las especialidades, ¿sí? Lo que siempre va a ir cambiando en cada una es la región en la cual nos vamos a centrar. Y en el caso de otorrinolaringología, nos enfocamos más en lo que es la parte de oído, en la parte de nariz, en la parte de cuello, ¿verdad? Y también en la parte de la boca y la faringe. Y también lo que incluye el cuello, ¿verdad? Laringe, tiroides y la parte de los ganglios de la cadena ganglionar cervical. Entonces, todo lo que es cabeza y cuello prácticamente nos compete a los otorrinolaringólogos también, ¿sí? Bueno, como ustedes tienen en la parte de semiología médica en general, cuando van a empezar a examinar a un paciente, ustedes siguen un orden, ¿sí? El de la inspección, el de la palpación, el de la percusión y el de la auscultación, ¿sí? No en todas las regiones ustedes hacen esos cuatro puntos, pero es un orden que ustedes tienen que seguir. Lo mismo tenemos en la parte de otorrinolaringología. Tenemos también un orden que seguir para cada región. En el caso del oído, vamos a tener tres principales, que son la inspección y la palpación, que prácticamente es algo universal para todas las especialidades, ¿verdad? Las dos primeras, que son inspección y palpación, y para poder visualizar el oído o la parte externa del oído, mejor dicho, para aclarar, utilizamos lo que se conoce con el nombre de otoscopía. Vamos a ir desglosando cada una de estas tres partes. Bueno, cuando ustedes van a inspeccionar la parte de oído, ¿sí? Vamos a empezar visualizando, como tienen aquí, el pabellón auricular. A todo esto que ustedes ven acá se le denomina pabellón auricular. Cuando veamos anatomía vamos a ir viendo exactamente los nombres de cada uno, pero ahora solamente aquí para nombrarles. Por ejemplo, ustedes tienen aquí esto que se llama el hélix, ¿sí? Esta primera circunvolución se llama hélix. Tienen aquí la fosa escafoidea, luego tienen lo que es el antihélix, ¿sí? Tienen esta depresión que está próxima al conducto auditivo externo, se llama concha auricular. Tienen aquí el lóbulo de la oreja, tienen aquí el trago,
y por detrás esta pequeña circunvolución se llama antitrago, ¿sí? Y el orificio que ustedes ven aquí en la depresión de la concha auricular se denomina orificio del conducto auditivo externo. Todas estas estructuras anatómicas que ustedes ven aquí en esta imagen la deben encontrar en un pabellón auricular para poder considerarlo normal, ¿sí? Todas estas estructuras, así como pueden ver aquí en la imagen, deben encontrar en el pabellón auricular del paciente para decir que es un pabellón auricular normal. Si alguno de ellos falta o no está bien desarrollado, entonces no podemos afirmar que es un pabellón auricular normal, ¿sí? Una vez que visualizamos el pabellón auricular del paciente, pasamos a lo que sería la palpación. Como ustedes ven aquí en la imagen de este pabellón auricular normal, cuando ustedes van a palpar, porque se palpa al igual que cualquier otra región, van a palpar con la mano, ¿sí? Siempre que ustedes van a palpar manos, van a palpar con las manos, ¿verdad? Asegúrense de que sus manos tengan una temperatura no muy fría y no muy caliente, ¿sí? Traten de que esté a una temperatura adecuada, una temperatura que el paciente pueda tolerar, ¿sí? Entonces ustedes van a ir palpando todo el pabellón con la mano, con los dedos, precisamente con el dedo índice y con el dedo pulgar, van a ir palpando todas estas circunvoluciones. No existe una manera exacta o definida para palpar, simplemente ustedes palpan y lo hacen con delicadeza y van a poder sentir que el pabellón auricular es cartílago recubierto de piel, ¿sí? No van a palpar ninguna otra o ningún otro sistema, mejor dicho, ningún otro sistema duro, ¿verdad? Como por ejemplo hueso, no van a palpar eso aquí en el pabellón auricular, es más bien una consistencia sólida, elástica, la que tiene el pabellón auricular, entonces a la hora de palpar ustedes no tienen que sentir ni muy blando ni muy duro, una consistencia intermedia que sería sólida, elástica y pueden palpar todas estas depresiones para asegurarse de que el pabellón auricular es normal, ¿sí? Y lo van a hacer tanto aquí en la parte anterior como en la parte posterior del pabellón auricular que ya vamos a ir viendo en la siguiente imagen. Como ustedes pueden apreciar aquí, vemos un pabellón auricular, ¿sí? Vemos un pabellón auricular en comparación con esta imagen, ¿verdad? Como ustedes pueden ver aquí, el hélix aparenta estar un poquitito más eh, invertido hacia abajo, ¿sí? La fosa escafoidea no está tan deprimida, como pueden ver aquí el anti-hélix parece un poco más prominente, ¿sí? Y algo que nos llama la atención aquí es la falta del orificio del conducto auditivo externo. Entonces, viendo esta imagen y luego palpando todo este pabellón auricular, ¿verdad? Podemos decir que estamos ante un pabellón auricular anormal. ¿Por qué? Porque falta algo muy importante aquí que es el orificio del conducto auditivo externo. Entonces, cuando vamos a anotar en nuestra historia clínica, hablamos de un pabellón auricular de características anormales debido a la falta de orificio del conducto auditivo externo. Luego palpamos, ¿verdad? Y vamos a notar que la consistencia también corresponde a una consistencia sólida elástica, ¿sí? Pero al hacer la inspección ya vamos a catalogar a este pabellón de anormal
por la simple falta del orificio, ¿sí? Una vez que palpamos todo esto en la parte anterior, pasamos a la parte posterior, como ven aquí. La parte posterior del pabellón auricular, sobre todo de este pabellón auricular que consideramos normal, la parte posterior es una parte posterior lisa. Ustedes no van a encontrar ningún tipo de relieve parecido o similar a estos. No van a encontrar tampoco orificios de ningún tipo. Es prácticamente liso, ¿verdad? Como ustedes pueden ver aquí. Entonces, cuando van a palpar también, lo tienen que hacer en la parte posterior, ¿sí? Inspección y palpación también en la parte posterior. Y algo muy importante, sobre todo cuando veamos algunas patologías de oído, es siempre visualizar esta región que está por detrás del pabellón, ¿verdad? Justo donde tenemos su línea de implantación. Esta sería la línea de implantación del pabellón. Y justo un poquito después hay una zona que ustedes al inspeccionar y al palpar van a sentir que es una zona bastante dura. Esa región corresponde a la región retroauricular del conducto auditivo externo, ¿verdad? Del oído, mejor dicho, del oído externo, y más bien es una zona del hueso, que es el hueso temporal, muy importante en patologías de oído medio. Sobre todo vamos a ver que esta zona muchas veces tiene una cierta apariencia que nos lleva a sospechar complicaciones de las patologías de oído medio. Entonces también es siempre importante darle una mirada y palpar esta zona que tiene una consistencia dura. Es prácticamente hueso esta zona posterior al pabellón o zona retroauricular, ¿sí? Bueno, y como pueden ver aquí en estas imágenes, en estas 5 imágenes, vamos a ir analizando cada una de ellas para que ustedes tengan una idea a la hora de describir cómo es cada pabellón o cada lesión que estamos viendo, ¿sí? Ustedes pueden apreciar aquí un pabellón auricular con respecto a la primera imagen que vimos, aparentemente normal, ¿verdad? Muy similar a la primera imagen. Vemos todos los relieves, ¿verdad? Aquí podemos incluso decir, por más de que no veamos, que tiene el orificio del conducto auditivo externo, ¿verdad? Pero algo que nos llama la atención es este pequeño orificio de aspecto puntiforme en la región preauricular del pabellón auricular, ¿sí? Prácticamente, si se fijan aquí, está sobre la línea de implantación del pabellón. A este orificio nosotros le damos el nombre de fístula preauricular. Todo orificio que ustedes encuentren cuando hagan la inspección de un pabellón, le damos el nombre de fístula preauricular, ¿sí? ¿Y qué es una fístula? Una fístula habitualmente es un camino entre el exterior que ustedes ven aquí, el exterior, ¿verdad? Y el interior del oído externo, ¿sí? O sea, la fístula preauricular es más bien un camino entre el exterior y el oído externo. ¿Qué zona del oído externo? No podemos saber, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fístula, como les dije, es un camino que en su final prácticamente tiene como un ramillete o una forma de desembocar, ¿sí? Que tiene múltiples brazos, ¿sí? Múltiples bracitos. Sería como un ramillete al final del camino, ¿sí? Entonces, ese ramillete nosotros no podemos decir exactamente de dónde está viniendo, de qué región está viniendo,
dónde termina exactamente, sino más bien lo que hacemos para saber exactamente el trayecto es cuando estamos en cirugía, ya para poder extirpar esta fístula, inyectamos un colorante que nos va señalando el camino y la finalización de esa fístula en sus ramilletes, ¿sí? Entonces, viendo aquí a simple vista, nosotros no podemos decir dónde termina este orificio fistuloso. Solamente decir que es una fístula preauricular, ¿sí? Esto es una enfermedad congénita habitualmente frecuente en la edad pediátrica. Van a ver mucho cuando hagan consultorio de pediatría o de otorrinopediatría que hay pacientes que vienen con este orificio fistuloso, nunca les dio síntomas, nunca les dio ningún tipo de eh, signo infeccioso, ¿verdad? Simplemente en algunos casos es un hallazgo casual. Y en esos casos nosotros prácticamente no hacemos nada. Ahora, en otros casos vamos a tener este mismo cuadro, ¿verdad? El orificio fistuloso, pero que viene de esta manera, ¿sí? El orificio fistuloso prácticamente infectado. Habitualmente este caso corresponde a lo que llamamos un absceso preauricular, ¿sí? El orificio fistuloso se llenó de secreción purulenta y como pueden apreciar aquí tenemos una lesión por delante del pabellón. Esta lesión también inspeccionamos de forma correcta para ver si tenemos algún orificio por donde sale la secreción purulenta o en algunos casos no sale, ¿verdad? Nosotros vamos a tener que crear ese orificio para poder retirar la secreción y como pueden observar aquí en la imagen, tenemos una pequeña zona aparentemente más lustrosa, ¿verdad? Más llamativa, por donde podría estar emanando la secreción purulenta del orificio fistuloso. Este caso para nosotros representa muchas veces una de las urgencias en nuestra especialidad. Como todo absceso, esto tiene que ser drenado en el momento, es decir, hacemos aquí una incisión y vamos retirando toda la secreción purulenta que pudiese estar contenida en este orificio fistuloso. Y como pueden ver aquí, el pabellón auricular es un pabellón de características totalmente normales. Incluso aquí sí podemos visualizar el orificio del conducto. Lo único anormal que tenemos aquí es el absceso preauricular, ¿sí? Otra situación que podemos tener a la hora de examinar a un paciente en el consultorio de otorrino es esta tercera imagen que como pueden apreciar aquí es el pabellón auricular derecho, ¿verdad? Si se fijan, este pabellón auricular no tiene los mismos relieves que tiene este que está aquí, por ejemplo. Si ven, aparentemente aquí los relieves están totalmente borrados, desaparecidos. Sin embargo, podemos apreciar que se encuentra edematizado, pudiese estar conteniendo líquido, ¿verdad? Pero eso solamente lo vamos a saber a la hora de palpar, ¿sí? Cuando palpemos, vamos a palpar este pabellón auricular y probablemente no nos va a ser posible distinguir los relieves. Vamos aquí a palpar esta zona, ¿verdad? Probablemente cuando palpemos vamos a sentir por debajo de la piel que puede haber líquido contenido dentro del pabellón. Y así también como la segunda imagen, esta situación corresponde a una urgencia en nuestra especialidad, ¿sí? Aquí tenemos un absceso del pabellón auricular, ¿verdad? Generalmente esto también hay que drenar en el momento para que salga toda la secreción. No importa si al final resulta ser una secreción serosa, una secreción hemática
o una secreción purulenta, ¿sí? Acá lo importante es que hagamos la incisión, drenemos, saquemos todo el líquido para que nuestro cartílago, que es el sostén de nuestro pabellón auricular, no resulte necrosado, ¿sí? Entonces eso también para que tengan en cuenta a la hora de inspeccionar y palpar. Sobre todo al palpar, háganlo con mucha delicadeza porque esta patología, que es una urgencia, eh, el paciente siente mucho dolor a la hora de examinarle esta región, ¿sí? Como pueden ver aquí en la cuarta imagen, comparando con esta que consideramos un pabellón auricular normal, pueden ver que aquí los relieves del pabellón no están totalmente desarrollados, ¿sí? Incluso aquí el pabellón auricular aparenta de un tamaño un poco menor que en esta imagen, ¿verdad? Donde tenemos un tamaño normal. Incluso tenemos algo que lo hace distintivamente más llamativo que en esta imagen, que es aquí una saliencia de donde debería estar el trago, ¿verdad? Aparentemente esto podría ser como un nódulo fibrótico, ¿verdad? Que también corresponde a una anormalidad del pabellón auricular, y esto podría corresponderse con una anomalía congénita del mismo, ¿verdad? También es una situación que ustedes van a ver mucho en consultorio de pediatría o de otorrinolaringología pediátrica, en donde los pacientes acuden porque el pabellón auricular tiene esta forma característica, ¿sí? También aquí tenemos que palpar, ¿verdad? Lo que palpemos probablemente no sea mucho cartílago, sino más bien palpamos y vamos a sentir un poco más de piel, incluso aquí en esta zona donde tendría que estar el trago. Voy a poner mi cursor aquí. En esta zona ustedes al palpar aquí el trago probablemente palpen un poco más fibrótico, un poco más fibrosado, como si fuese un nódulo, ¿verdad? Probablemente tenga una consistencia un poco más sólida, ¿verdad? Que en este caso, que sería una consistencia sólida elástica. Entonces también corresponde a un pabellón auricular de características anormales, ¿sí? Y por último, en esta imagen, como pueden ver, tienen un pabellón auricular ligeramente edematizado, ¿verdad? Aparenta que tiene algunas lesiones tipo costrosas en algunos de los relieves, ¿verdad? Pero lo que más nos llama la atención aquí es que en la región preauricular tenemos eh, una lesión, ¿verdad? De aspecto redondeado, de coloración rojiza, con un área necrótica, ¿verdad? En la parte inferior. También esto cuando ustedes, sobre todo cuando van a palpar, traten de lavarse primeramente las manos y luego colocarse guantes, y luego van a ir palpando la zona por si en alguna área resulta salida de secreción purulenta, de secreción hemática, ¿sí? Entonces es importante también aquí palpar, sobre todo si la lesión no está muy adherida a lo que sería un plano un poco más profundo aquí de la región de la cara. Y algo también llamativo en este caso es que eh, la lesión tiene características más bien eh, de características malignas, ¿sí? Por eso es importante hacer una buena inspección, una palpación y luego una descripción exacta de lo que estamos viendo, ¿sí? Y el pabellón auricular, como les había mencionado, aparenta normal, no podemos ver todos los relieves, ¿verdad? Aquí faltaría que esté eh, bien delimitado lo que sería esta zona de la concha auricular, ¿sí? Que aquí no se ve tan bien, pero también tenemos que ir describiendo estas lesiones que vemos en los relieves, ¿sí?
Y el tercer paso en el examen físico de oído sería realizar ya la visualización de lo que es el conducto auditivo externo, ¿sí? Como ustedes ven aquí, este es el orificio del conducto auditivo externo. La visualización de lo que tenemos dentro del conducto auditivo externo hasta la membrana del tímpano se denomina otoscopía. Lo que nosotros visualizamos con este instrumental que se llama otoscopio es el conducto auditivo externo hasta la membrana timpánica, ¿sí? Bueno, toda otoscopía nosotros la vamos a realizar con este instrumental que se denomina otoscopio, como ya les había dicho. Este otoscopio consta de dos partes, la parte superior que se denomina cabezal y la parte inferior que corresponde a lo que sería el mango del otoscopio, ¿sí? Este otoscopio, por ejemplo, el que está en la imagen, es un otoscopio que posee una fuente de luz proveída por pilas, ¿sí? Generalmente le colocamos dos pilas tipo AA, ¿verdad? Una detrás de otra, y aquí más o menos está el botón que debemos presionar hacia arriba o hacia abajo para que la luz que está contenida aquí se encienda, ¿sí? Y eso nos pueda permitir observar por dentro del conducto auditivo externo. Algo también que tienen que tener en cuenta es este instrumental que ven aquí, que se encaja al cabezal del otoscopio, que se denomina espéculo de oído. Estos espéculos de oído vienen en diferentes tamaños. Como pueden apreciar aquí, el orificio es diferente para cada uno de ellos. ¿Por qué es diferente? Recuerden que nuestra especialidad va desde lo que son los recién nacidos hasta los adultos mayores. Entonces, desde el momento en que nacemos y empezamos a crecer y desarrollarnos, vamos a ir teniendo un diámetro diferente de nuestro orificio de conducto auditivo en cada etapa de la vida. Por eso es importante que sepan que estos espéculos de oído vienen en diferentes tamaños. Con esto les quiero decir que a la hora de realizar el examen físico del oído, ustedes no pueden utilizar en un adulto, por ejemplo, un espéculo de oído que le corresponda al orificio de un niño, ¿sí? Generalmente no elegimos el espéculo más pequeño, sino vamos eligiendo espéculos más bien intermedios y los que son un poco más anchos en su diámetro, ¿sí? ¿Cómo vamos a ir sabiendo cuál espéculo le corresponde a cada paciente? Y generalmente eso lo vamos a ir sabiendo con la práctica, ¿verdad? Pero sepan siempre que cuando van a examinar bebés o cuando van a examinar infantes, siempre utilicen los espéculos con diámetro más pequeño, ¿sí? Siempre para los niños con los diámetros más pequeños. Ahora con los adultos, ustedes sí pueden ir probando qué espéculo le podría quedar bien al diámetro del orificio de su conducto, ¿sí? Que con la práctica, como les dije, ustedes van a ir sabiendo ya cuál utilizar o cuál espéculo le podría encajar bien al paciente. Eso realmente se sabe con la práctica, ¿sí? Al principio ustedes van a tener que ir probando, como les digo, qué espéculo podría resultar para cada paciente adulto. Pero en los niños siempre utilicen el de diámetro más pequeño, ¿sí? Ahora, eh, ¿cómo se realiza la otoscopía? ¿Cómo realizamos este examen físico del oído? Tienen que saber que se realiza de diferente manera tanto en los niños como en los adultos.
no se realiza de la misma forma. Vamos a empezar primero con los adultos, que es más fácil, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, el paciente generalmente debe estar sentado en la silla de examinación, ¿sí? Y el médico, una vez que le explica en qué consiste el procedimiento que le va a realizar, se va a colocar del lado que pretende examinar, haciendo la salvedad de que ustedes, cuando tienen un paciente que acude por dolor de oído derecho, lo que van a hacer primero es examinar siempre el oído sano, es decir, van a empezar con el oído izquierdo. ¿Está bien? Siempre que tengan pacientes con patologías de oído, ustedes tienen que empezar el examen físico de la región de oído con el oído sano. Se deja para el último el oído enfermo, ¿sí? Entonces, una vez haciendo esta aclaración, ustedes le explican al paciente en qué consiste el examen físico y se colocan del lado sano primero y cómo agarramos nuestro otoscopio. No se guíen tanto por esta imagen que realmente no es la correcta. La forma de agarrar el otoscopio corresponde a esta imagen que tenemos aquí en el examen físico del niño, ¿sí? Entonces ustedes, si están examinando el oído derecho, se van a colocar del lado derecho del paciente y van a agarrar el otoscopio con la mano derecha, como tiene aquí la señorita, ¿sí? Van a agarrar de esta manera, pero sería del otro lado, con el mango apuntando hacia acá, ¿sí? El espéculo dentro del orificio del conducto auditivo externo, y con la mano que a ustedes les queda libre, que sería la mano izquierda, ustedes van a hacer una ligera tracción aquí en este pabellón, van a traccionar ligeramente hacia atrás, ¿sí? Y van a descender el pabellón auricular. Es decir, van a hacer la maniobra de estirar un poquitito hacia atrás y luego hacia abajo el pabellón auricular de este paciente para que su piso pueda alinearse con el espéculo del oído, ¿sí? Para eso realizamos esa maniobra. ¿Y qué es lo que nos permite ver el... bueno, eso vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, esto corresponde a lo que sería el examen físico en el adulto, ¿sí? Ustedes siempre se ponen del lado que van a examinar el oído, ¿sí? Eh, Acá está del lado derecho, siempre el lado sano primero. Este lado derecho, médico del lado derecho, agarra el otoscopio con la mano derecha, con la mano izquierda va a sujetar el pabellón, haciendo una ligera tracción hacia atrás y hacia abajo para poder alinear el espéculo con el piso del conducto auditivo externo, ¿sí? Y en el niño también la realizamos teniendo todas las consideraciones mencionadas para los adultos. Vamos a examinar siempre el oído sano primero, el oído enfermo al final, ¿sí? También cuando vamos a examinar el oído sano, primero nos tenemos que colocar de ese lado del paciente y vamos a hacer la misma cosa. Introducimos primeramente lo que sería el espéculo de oído más pequeño, sujetamos, como ven aquí, nuestro otoscopio, siempre lo sujetamos del mango con la mano izquierda en este caso, porque el médico está examinando el oído izquierdo del paciente, ¿sí? Y con su mano derecha lo que hace es también una ligera tracción hacia atrás, pero en este caso la tracción la hacemos también hacia arriba, hacia atrás y hacia arriba, para alinear aquí el conducto auditivo
del niño con el espéculo del otoscopio, ¿sí? O sea, esa es la diferencia en el examen físico con el adulto, ¿sí? En el adulto traccionamos hacia atrás y abajo el pabellón auricular. En el niño traccionamos hacia atrás y arriba el pabellón para poder alinear así el conducto auditivo con el espéculo de oído. ¿Está bien? Doutora, Profe, uma pergunta em chat. Perdón. Eu coloquei uma pergunta em chat quanto ao otoscópio da imagem del niño, esse tubo blanco que seria este acoplado em aparelho. El tubo blanco. A ver, voy a pasar un poquito. ¿Cuál sería el tubo blanco? Esto, Não, em la imagem del niño, em en la imagen. otoscópio, aí como uma conexão, aí. Sí, no, esto es otra, es, corresponde a otra maniobra física que solemos hacer. Si acá solamente centrate en lo que sería, eh, la forma de realizar la otoscopía, ¿sí? No te fijes tanto en esta sonda que está aquí porque es para realmente hacer otra maniobra que no corresponde todavía para la clase de hoy, ¿sí? Como no encontré otra imagen un poco más que llame la atención a la hora de hacer el examen físico, ¿verdad? Entonces es la única que encontré con esta sonda aquí. Así que no te preocupes por eso. Eso no les tiene que interesar a ustedes ahora. El otoscopio normal es así como tienen aquí, ¿sí? No está conectado a absolutamente nada. El otoscopio, cuando ustedes compran, ¿verdad? O cuando los especialistas compramos, prácticamente viene así, sin nada para conectar. ¿Está bien? profe, Sí. e a posição do paciente, hace falta sempre estar sentado ou pode estar deitado, profe? No, siempre tiene que estar sentado. Como les dije, siempre el paciente tiene que estar sentado y una vez que nosotros le explicamos al paciente lo que vamos a hacer ahí, recién nos ponemos del lado que vamos a examinar primero. Para el Ok, niño es siempre un poquito más difícil de realizar el examen físico, ¿sí? Sobre todo cuando está con mucho dolor o cuando ya viene muy asustado porque ya le vieron en otro servicio, entonces de repente ya tiene un poco de miedo que nosotros le toquemos el oído, ¿verdad? Ahí sí es un poco difícil. Generalmente en esos casos le pedimos ayuda a la madre o al padre, a la persona que le acompaña, ¿verdad? Y el niño se sienta en el regazo de, de esa persona, ¿verdad? Sosteniendo sus miembros, tanto superiores como inferiores, para que no se mueva, para que no patee, ¿verdad? Para que no haga ninguna maniobra que pudiera lesionar aún más, sobre todo si estamos con el espéculo dentro del oído, ¿sí? Que eso también ya les voy a explicar más adelante cuando demos patologías de oído, ¿sí? Pero generalmente el paciente siempre tiene que estar sentado, siempre tiene que estar sentado. Incluso si es bebé, hay que tratar de sentarlo, ¿verdad? Para poder examinar sus oídos, ¿sí? ok, profe, gracias. Dale. Bueno, ¿y qué es lo que nos permite ver la otoscopía? La otoscopía solamente nos va a dejar ver todo lo que tenemos dentro del conducto auditivo externo hasta la lámina anterior de la membrana timpánica. Nosotros no podemos ver qué hay dentro exactamente del oído medio y mucho menos del oído interno, ¿sí? El otoscopio solamente llega hasta la lámina anterior de la membrana del tímpano. Sí podemos ver que, eh, sí podemos ver que contiene el oído medio en algunos casos, pero no siempre, ¿sí? Pero el interior, exactamente qué hay en el interior del oído medio y del oído interno, no nos deja ver la otoscopía, ¿sí? Eso quiero que también
tengan en claro. Otoscopía solamente hasta la lámina anterior de la membrana del tímpano. Bueno, como ustedes ven aquí en esta imagen, corresponde a lo que sería nuestra membrana timpánica. La membrana timpánica es una prolongación de lo que sería la membrana bucofaríngea, ¿sí? Entonces, esta membrana, cuando llega a esta zona anatómica, que es la del anillo, anillo timpánico, ¿sí? Cuando llega a esta zona, se va a ir ascendiendo hacia arriba, asciende hasta arriba, a esta zona, ¿verdad? Que es una zona un poquito más, vamos a ver eso cuando demos anatomía, es una zona un poco más delgada, un poco más frágil, por decirlo de alguna forma, y la membrana se inserta de forma muy, muy leve, comparando con su inserción aquí abajo, que es una inserción bastante tensa, bastante poderosa, por decirlo de alguna forma. Generalmente se sostiene mucho mejor aquí abajo, que en la zona de arriba, ¿sí? Y como pueden ver, esta membrana, vamos a ver al final cuáles son sus características más importantes. Pero para que ustedes aprendan, ¿verdad? Sobre todo cuando ustedes van a definir o van a referir alguna patología que se pueda encontrar sobre la membrana timpánica, ustedes necesitan decir con exactitud dónde se encuentra la patología que están viendo. Por eso, nosotros como especialistas generalmente dividimos a la membrana timpánica, como ven aquí, en 4 partes o en 4 cuadrantes. ¿Cómo hacemos esta división? Ustedes ven un poquito por detrás, ¿verdad? Lo que sería esto, que corresponde a la cadena de huesecillos de la membrana timpánica, ¿sí? Esa cadena de huesecillos ya está dentro del oído medio, pero por la característica de la membrana timpánica ustedes pueden ver a través de la membrana, ¿verdad? El contenido de ese oído que corresponde a esos 3 huesecillos. Este huesecillo principal, que es el que generalmente se ve con mayor frecuencia, sobre todo porque la membrana del tímpano también es como que se inserta sobre este huesecillo. Este huesecillo recibe el nombre de martillo, y esta zona donde se inserta la membrana corresponde a su mango. Este es el mango del martillo, ¿sí? Es también una zona de inserción de la membrana timpánica. Entonces, como ven aquí, la primera línea que trazamos imaginariamente pasa por encima de ese mango del martillo, dividiéndole a nuestra membrana en una parte anterior y en una parte posterior, ¿sí? Así también trazamos una línea imaginaria, una segunda línea imaginaria que pasa exactamente por este punto del mango del martillo, que corresponde al ombligo del martillo, ¿sí? Es una línea imaginaria perpendicular a la primera, para poder dividir a la membrana en superior e inferior. Y como ven, así tenemos ya 4 áreas o 4 cuadrantes, ¿sí? Entonces, cuando vamos a referir una patología o algo anormal que se encuentre o que estamos viendo en la membrana timpánica, necesitamos decir con exactitud en qué cuadrante está eso, ¿sí? Para eso hacemos esta división en 4 partes a la membrana timpánica. Nos queda así el cuadrante antero superior, el cuadrante póstero superior, el cuadrante antero inferior y el cuadrante póstero inferior, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos permite ver la otoscopía.
el conducto auditivo externo y la membrana del tímpano, ¿sí? Como les dije, esta membrana del tímpano tiene sus características particulares que la hacen una membrana timpánica normal. ¿Y cuáles son esas características? Generalmente, les voy a mostrar en la siguiente diapositiva las más importantes, pero para que vayan sabiendo, la membrana timpánica normal es una membrana de aspecto translúcido. Esto significa que nos va a dejar ver la cadena de huesecillos a través de ella, ¿sí? Tenemos 3 huesecillos que nos podría dejar ver la membrana timpánica, ¿sí? Esa es una de las características, translúcida. La otra característica es, como ustedes pueden fijarse aquí, hay una pequeña lucecita, ¿verdad? Que siempre vamos a ver en la membrana timpánica, sobre todo si es una membrana timpánica normal, que se llama triángulo luminoso. Ese triángulo luminoso está ubicado en la mayoría de los casos en el cuadrante antero inferior. Y es una característica que sí o sí tenemos que ver en la membrana timpánica para considerarla normal a nuestra otoscopía, ¿sí? O sea, ahí ya son 2 características, ¿sí? Ver el triángulo luminoso, que sea translúcida, ¿sí? Eso quiere decir que nos va a dejar ver la cadena de huesecillos y sobre todo que esté totalmente íntegra la membrana, es decir, que no haya ningún tipo de perforación en toda esta lámina timpánica, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos permite ver la otoscopía. Estado del conducto auditivo externo y las características de la membrana timpánica que ya les cité, que les voy a volver a repetir aquí en esta diapositiva. Existen, como ya les dije, ¿verdad?, redundantemente, características de la membrana timpánica que nos permiten decir si ella es una membrana timpánica normal o si es una membrana timpánica con algunas características y generalmente características anormales. Estas características corresponden a la posición, a la transparencia y al color de la membrana timpánica. Para el caso de la posición de la membrana, nosotros tenemos 3 posibilidades de encontrar a nuestra membrana en la otoscopía. Una posición normal, que es la que estuvimos describiendo, ¿verdad? La membrana timpánica que se inserta aquí en el anillo timpánico, ¿verdad? Y luego va a ir ascendiendo hacia el tegmen tympani, el techo del tímpano, ¿verdad? Donde habitualmente es una inserción un poco más frágil, ¿verdad? Comparando con la inserción inferior, en donde es mucho más fuerte, mucho más sostenible la membrana aquí que en la parte superior, ¿sí? Como pueden ver aquí, la membrana timpánica también ya podemos ver sus otras características, ¿verdad? Que nos deja ver lo que hay por detrás de ella, que corresponde a la cadena de huesecillos, ¿verdad? Y que prácticamente no hay ningún área de perforación en esta membrana. Prácticamente es una membrana íntegra, ¿sí? Entonces, esta es la posición normal que se describe para la membrana timpánica. Y luego las 2 posiciones que pudieran resultar anormales o llamativas para nosotros a la hora de hacer una otoscopía son estas 2, la posición retraída y la posición abombada. ¿En qué consiste la posición retraída? Generalmente hablamos de una membrana timpánica retraída cuando comparado con esta membrana, ¿verdad? La membrana generalmente está muy pegada a los huesecillos o a esto que ustedes ven aquí, a esta prominencia que ya correspondería al oído interno, ¿verdad? La membrana timpánica generalmente está muy pegada a los huesecillos de la cadena y muchas veces esa retracción,
de la membrana ya nos confunde con una perforación de la misma, ¿sí? La membrana timpánica retraída es como una membrana timpánica que prácticamente está succionada hacia el oído medio y hace contacto o está muy pegada a la cadena de huesecillos o a otras estructuras del oído medio, ¿sí? Generalmente nos confunde con una perforación timpánica. Es algo que frecuentemente sucede en el consultorio de otorrinolaringología, ¿verdad? Porque muchas veces la retracción es tan prominente, es tan pronunciada la retracción, que desconfiamos si es una perforación total o es una retracción realmente. Y ahí ya tenemos que utilizar otros instrumentales, ¿verdad? Para asegurarnos de que eso sea una retracción y no una perforación. Y la segunda posibilidad es de que nuestra membrana timpánica esté totalmente abombada. Cuando hablamos de una membrana timpánica abombada, cuando pareciera que la membrana está siendo empujada hacia adelante, ¿sí? Está empujada prácticamente sobresaliendo ya en el conducto auditivo externo. Y vamos a tener diversas patologías que nos pueden dar esta posición de la membrana, como por ejemplo una otitis media aguda en su fase congestiva, en su fase de supuración cerrada, ¿sí? Es decir, cuando se está acumulando el líquido dentro del oído medio, ¿verdad? Y eso, de acuerdo a la cantidad, va a ir empujando la membrana hacia el conducto auditivo externo. También en otras patologías, por ejemplo, en algunos casos ya muy poco frecuentes, como patologías tumorales, podríamos tener una membrana timpánica que está siendo expulsada o que está siendo empujada hacia afuera, ¿verdad? También en casos como, por ejemplo, una membrana timpánica con algunas patologías crónicas, ¿verdad? De oído, también podemos encontrar. Entonces vamos a ir viendo también esas patologías en el curso, ¿verdad? Pero para que tengan en cuenta, aquí la membrana timpánica, si se fijan, no podemos ver a través de ella, ¿verdad? No nos deja ver a través de ella, y prácticamente el relieve del mango del martillo que tenemos aquí no podemos ver en esta imagen, ¿verdad? Esto también es algo que nos llama la atención. Entonces, para la posición tenemos tres posibilidades: normal, retraída y abombada, ¿sí? Con respecto a la transparencia, tenemos dos posibilidades. En esta primera imagen, como podemos ver, la membrana timpánica, que está totalmente íntegra, no tiene ninguna perforación, nos deja ver a través de ella el contenido del oído medio, que corresponde a la cadena de huesecillos, ¿verdad? Es una membrana timpánica normal y por eso decimos que es traslúcida, ¿sí? La membrana timpánica normal nos tiene que dejar ver algo del oído medio, ¿sí? No les digo que exactamente siempre van a ver lo que hay por detrás de ella, ¿verdad? Pero si tienen un mínimo, una mínima visualización de lo que contiene, entonces podemos considerarla como traslúcida. Pero vamos a tener casos en los cuales directamente no va a ser posible ver a través de ella. Vamos a tener una membrana timpánica de una coloración más bien blanquecina, ¿sí? A esto nosotros le llamamos membrana timpánica opaca y vamos a ver en varias patologías, pero la más frecuente es en el caso de una otitis media serosa, ¿sí? Que en ese caso la membrana timpánica prácticamente está totalmente opacada, no vamos a ver el triángulo luminoso, no vamos a ver a través de ella a la cadena de huesecillos, ¿verdad? Entonces va a ser una membrana timpánica más bien anormal por su transparencia que nos define como opaca, ¿sí? Y por último, la coloración de la membrana también puede variar en diversas patologías, ¿verdad? Eso nos tiene que llamar la atención también la coloración de la membrana, sobre todo en algunas patologías que vamos a ir viendo más adelante.
Sepan que la coloración de la membrana timpánica normal es una coloración gris perla, ¿sí? Una coloración gris perla, nos deja ver incluso a través de ella, ¿sí? En varias patologías vamos a tener un sinfín de coloraciones. Por ejemplo, en patologías del oído medio podemos tener muchas posibilidades, como ustedes ven aquí en la imagen. Por ejemplo, esta coloración ámbar o una coloración más bien amarillenta, amarronada, amarillenta de la membrana timpánica, en donde podemos apreciar que existe líquido dentro de la cavidad media del oído, ¿sí? Ese líquido ámbar, de coloración ámbar, podría corresponder a una membrana, podría corresponder, perdón, a una otitis media, ya que se está prácticamente infectando, ¿verdad? Entonces, visualizando la coloración de nuestra membrana también podemos predecir en qué estadio de la patología puede estar encontrándose el paciente. En estos casos, por ejemplo, que corresponde a esta imagen, ¿verdad? Parecida a esa imagen de arriba, tenemos una membrana timpánica abombada, blanquecina, ¿verdad? Esta imagen pudiese corresponder a lo que sería uno de los estadios de la otitis media aguda, en donde aquí el líquido prácticamente se está acumulando dentro de la cavidad media y va empujando a la membrana timpánica hacia el conducto auditivo externo. Aquí más bien la coloración es blanquecina, comparando, por ejemplo, con esta imagen, ¿verdad? Que también pudiese corresponder a una otitis media aguda, pero en su primer estadio, porque aquí la membrana timpánica, como ven, es prácticamente rojiza, eritematosa, ¿verdad? Llama mucho la atención que sea una membrana timpánica más bien congestiva, ¿sí? Y luego aquí, por último, tenemos una membrana timpánica de coloración azulada, ¿sí? Este caso podría corresponder, por ejemplo, a un paraganglioma del oído medio, ¿verdad? A un tumor de vasos sanguíneos del oído medio que hace que nuestra membrana timpánica adquiera esta coloración azulada, ¿sí? Entonces, como pueden ver, con la otoscopía nosotros podemos predecir también la posición, la transparencia y la coloración de nuestra membrana timpánica, lo cual todo, como ya les había dicho en la primera clase, nos va a llevar a hacer un diagnóstico presuntivo sobre la patología del paciente, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí con respecto a lo que es examen físico de oído? Doutora, só uma confirmação, se eu não sei se anotei certo, o triângulo luminoso se encontra mais em quadrante antero ou inferior, sim? Así mismo, ahí es donde vas a encontrar el triángulo luminoso cuando hagas tu otoscopía. Generalmente ahí, en ese cuadrante, es donde refleja la luz, ¿sí? El triángulo luminoso más bien es un reflejo de la luz que sale de tu otoscopio, ¿sí? Eso es lo que vos vas a ver ahí en el cuadrante antero inferior. Ah, sim, graças. Ok. ¿Otra pregunta? Para mim não, profe, quedou claro. Bueno, entonces vamos a pasar con la parte de examen físico de lo que sería la pirámide nasal o la nariz, ¿sí? Bueno, aquí también nosotros vamos a seguir un orden, al igual que en el caso de la exploración física del oído, ¿verdad? Vamos a hacer también una inspección, una palpación, que como les dije es universal, estos dos primeros puntos, eh, para, todas, para todas las especialidades, ¿verdad? Pero cuando queremos ver o visualizar o examinar lo que sería el interior de la nariz o de la pirámide nasal, hacemos un procedimiento que lleva el nombre de rinoscopía anterior, ¿sí? Que vamos a ir desglosando también cada uno de ellos. Primeramente,
Cuando ustedes van a hacer una inspección de la pirámide nasal, siempre tienen que colocarse por delante del paciente, ¿sí? La cabeza del paciente tiene que estar más o menos al mismo nivel que la cabeza del examinador, ¿sí? Esto para poder examinar con detalle la pirámide nasal. Generalmente, cuando inspeccionamos la pirámide nasal, tenemos que fijarnos si ella se encuentra en la línea media exactamente, es decir, si se encuentra exactamente en el medio de la cara, ¿sí? No, no tiene que estar ni muy lateralizada hacia la derecha, ni muy lateralizada hacia la izquierda, porque deja de ser una pirámide nasal con posición normal, ¿sí? La posición normal de la pirámide nasal es sobre la línea media de la cara, ¿está bien? Una vez que inspeccionamos esa posición, lo que pasamos a ver es, como les dije anteriormente, si ella se encuentra o no más lateralizada hacia un lado que hacia el otro lado. Esto nos va a permitir hacer también ciertos diagnósticos a la hora de dar nuestro informe al paciente de lo que hemos visto en el examen físico, ¿sí? Entonces, visualizamos posición, ¿verdad? Central, lateralizadas, incluso también tenemos que ir observando si la pirámide nasal presenta o no presenta lesiones, lesiones de cualquier tipo, lesiones eritematosas, lesiones congestivas, lesiones vasculares, necróticas, de apariencia maligna, ¿sí? Describir esas lesiones y obviamente anotar en la historia clínica. Y una vez que inspeccionamos todo lo que nos pueda llamar la atención en la nariz, pasamos a lo que sería la palpación de la pirámide nasal, como en el caso del oído, disculpen, como en el caso del oído, ustedes cuando van a palpar la pirámide nasal también tienen que tener en cuenta que las temperaturas de sus manos no debe estar ni muy fría ni muy caliente, sino más bien a una temperatura ambiente, ¿verdad? Todo lo que se pueda eh, para evitar así incomodidades a la hora del examen físico. Y aquí tampoco hay una forma exacta o definida de palpar la pirámide nasal, ¿sí? No tenemos una descripción exacta de cómo palpar la pirámide nasal. Ustedes pueden palpar con la mano que les resulta a ustedes diestra, ¿sí? Los que utilizan la mano derecha, pues palpan con la mano derecha, y los que suelen escribir con la mano izquierda pueden hacer la palpación con la mano izquierda, ¿sí? No hay aquí un orden específico o una regla específica a seguir, ¿sí? Simplemente tengan en cuenta que la temperatura de sus manos tiene que ser una temperatura adecuada, no muy fría, no muy caliente. Y cuando van a palpar, siempre se empieza a palpar en la zona, ¿verdad? En donde tenemos la unión de las dos cejas, ¿sí? A partir de ahí, siempre con el dedo, con el dedo gordo, vamos a ir palpando de forma delicada, sin realizar ningún tipo de presión. Vamos a ir palpando desde esa zona hasta lo que sería la punta de la nariz. Y ustedes van a sentir la consistencia de lo que es la pirámide nasal. Generalmente aquí en la parte superior cuando empezamos en la región que está entre las dos cejas, ustedes van a palpar una zona más dura, ¿sí? Más dura, que corresponde a los huesos propios de la nariz. Y al ir bajando y un poquito antes de llegar a la punta, ustedes ya van a poder sentir que la consistencia de la pirámide nasal cambia a una consistencia más bien sólida, elástica, que corresponde a lo que sería
la parte cartilaginosa de la pirámide nasal. Entonces, para que tengan en cuenta, la nariz tiene una parte ósea y también tiene una parte cartilaginosa. Ustedes van a poder sentir esa diferencia a la hora de palpar la pirámide nasal. ¿Está bien? Entonces también van a palpar y obviamente sintiendo la consistencia de la pirámide, y en el caso de que tenga lesiones, también tienen que palpar la lesión y describirla en su historia clínica, ¿sí? Y una vez que realizamos esos dos puntos, vamos a pasar a lo que sería la inspección de las cavidades nasales o de las fosas nasales, llamada rinoscopía anterior. Para realizar la rinoscopía anterior, nosotros necesitamos algunos instrumentales en el consultorio. Como ustedes pueden ver aquí, el examinador se colocó este espejo, ¿verdad?, que se llama espejo frontal. Este espejo frontal actualmente está en desuso, ya no utilizamos más en los consultorios. Sin embargo, en algunos servicios de otorrinolaringología, ¿verdad?, como es en el caso, por ejemplo, del Hospital de Clínicas aquí de Asunción, todavía se siguen utilizando estos espejos frontales. ¿Y cuáles son las partes de este espejo frontal? Ustedes pueden ver aquí que esta parte que corresponde a la vincha, corresponde a la parte en la cual encajamos en el perímetro cefálico de lo que sería el examinador, ¿verdad? Es como una vincha que encajamos y ajustamos de acuerdo a nuestro perímetro cefálico. Y esta parte que sería la parte del espejo frontal propiamente dicho, con un orificio aquí en el centro, ¿verdad? Es el orificio a través del cual va a ir pasando el rayo de luz para que nosotros podamos visualizar dentro de las fosas nasales, ¿sí? Este espejo, esta parte del espejo frontal en sí, nosotros colocamos generalmente, como ven aquí en la imagen, por delante del ojo con el cual vamos a inspeccionar. Eso realmente ya va a depender de cada uno cómo lo hace. Como les digo, aquí no hay una regla específica a seguir. Generalmente a mí, como otorrina, me es mucho más fácil colocarme el espejo frontal del lado izquierdo, ¿sí? No sé por qué, pero a mí me resulta mucho más fácil colocarme este espejo frontal por delante de mi ojo izquierdo. Sin embargo, yo soy una persona que escribe con la mano derecha, ¿verdad? Entonces, no tiene mucha relación eso a la hora del examen físico. Por eso les digo que no hay una regla específica para seguir o para hacer la rinoscopía anterior. A mí particularmente me resulta mucho más fácil colocarme el espejo frontal y que el espejo esté por delante de mi ojo izquierdo. Me resulta mucho más fácil hacer así el examen físico. Entonces, generalmente yo me coloco el espejo frontal, ¿verdad?, quedando donde a cada uno le quede mejor el espejo realmente, ¿verdad? Y siempre el orificio tiene que estar en la misma dirección del ojo del examinador, ¿sí? En la misma dirección, así nos colocamos. Esto que ustedes ven aquí y que el examinador tiene en su mano, como ven aquí, tiene en su mano, se llama espéculo de nariz o también se llama rinoscopio anterior. Y el rinoscopio anterior tiene también dos partes, igual que el otoscopio. Tiene la parte superior que corresponde al espéculo de nariz propiamente dicho y tiene el mango que cuando acercamos uno al otro permite que el espéculo de nariz se abra, ¿sí? Si nosotros juntamos estos dos mangos, nuestro espéculo de nariz se abre. Esta es la parte posterior del espéculo de nariz, ¿sí? Que al juntar, esto también se junta y permite que esta parte se abra, ¿sí? Ahora,
cómo nosotros vamos a realizar nuestro examen físico, ¿sí? Como ustedes se fijan aquí, el paciente siempre está sentado. En otorrino, la mayor parte de los pacientes, cuando les vamos a hacer el examen físico, tienen que estar sentados. Muy pocas veces utilizamos otras posiciones. La posición correcta es una posición sentada, con la espalda tocando o haciendo contacto con lo que sería nuestro respaldo de la silla. El examinador debe colocarse por delante, ¿sí? Por delante del paciente. Y generalmente tiene que haber una fuente de luz, ¿verdad? Tiene que haber una fuente de luz al costado del paciente para que con eso la luz llegue aquí a nuestro espejo, pase a través del orificio, vaya hasta la retina y cuando tengamos aquí nuestro rinoscopio dentro de la cavidad nasal, nosotros podamos visualizar por dentro, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo voy a colocar dentro de la fosa nasal mi rinoscopio? ¿Cómo coloco? Ustedes se fijan aquí que el médico está agarrando el rinoscopio con la mano izquierda, ¿sí? Y está examinando la fosa nasal derecha. ¿Está bien? Entonces, siempre que vamos a examinar fosa nasal derecha, vamos a sostener nuestro rinoscopio de esta manera, siempre en posición horizontal, ¿verdad? Con esta parte del cabezal mirando hacia adentro de la cavidad nasal, ¿sí? Cerradito, bien cerrado, ¿sí? Nunca se introduce el espéculo nasal abierto. Siempre vamos a introducir en la cavidad nasal cerrado. Y vamos a sostener de esta forma con nuestra mano izquierda. Entonces, una vez que el rinoscopio esté totalmente dentro de la cavidad nasal y cerrado, ahí sí vamos a juntar estas dos manijas y vamos a abrir así la cavidad nasal y mediante la luz que llega de nuestra fuente de luz vamos a poder observar qué es lo que hay dentro de la cavidad. ¿Está bien? Pero siempre recuerden que cuando vamos a examinar una cavidad nasal, tenemos que sostener el rinoscopio con la mano contraria, ¿está? Si examinamos cavidad nasal derecha, tenemos que sostener el rinoscopio con nuestra mano izquierda. Y cuando vamos a examinar aquí la cavidad nasal izquierda, tenemos que sostener con nuestra mano derecha el rinoscopio. Solamente eso sería la regla aquí a la hora de efectuar el examen físico. La posición del espejo frontal ya queda a cargo de cada uno del que está realizando el examen, porque como les digo, a unos les parece mucho más cómodo del lado izquierdo que del lado derecho, entonces generalmente esto no tiene ningún inconveniente. Se ponen del lado que les resulte mejor observar a través del orificio central. Doutor, Sí, você pode repetir, por favor, a posição da mão esquerda do lado no orifício esquerdo, foi isso? sí, mira, cuando acá como ves el médico está agarrando el rinoscopio con la mano izquierda, ¿verdad? Está examinando la cavidad nasal derecha, ¿sí? Entonces, siempre que vas a examinar la cavidad nasal, vas a sostener tu rinoscopio con la mano contraria, ¿verdad? Eso quiere decir que si examinas cavidad nasal derecha, vas a sostener con tu mano izquierda. Y si examinas cavidad nasal izquierda, vas a sostener el rinoscopio con tu mano derecha. ¿Está bien? Sí, gracias. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, yo tengo una duda a más. ¿Por qué ese espejo frontal para reflejar la luz para la cavidad de la nariz? Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué
¿Cuál es la duda con respecto al espejo frontal? No, por qué ser un espejo? ¿Por qué poner este aparato para o fato de la luz entrar en la nariz? O sea, ¿cómo hace, por cuál mecanismo se puede visualizar? Eso es lo que querés preguntar. Esto, a función misma del espejo que yo no sé, no me quedó muy No te claro. quedó muy claro. Bueno, generalmente acá, de este lado, como ves, acá el paciente tiene iluminada la cara del lado izquierdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una fuente de luz de este lado, ¿sí? Es como una lámpara que tenemos acá, ¿verdad? Y lo que hace justamente esa lámpara tiene que estar direccionada a nuestro espejo frontal para que el espejo, para que la luz, ¿verdad?, que choca contra el espejo, algunos haces de luz van a rebotar hacia afuera. Sin embargo, un pequeño haz de luz va a atravesar el orificio, ¿sí? Va a hacer contacto con la retina y eso nos va a permitir ver por reflexión dentro de la cavidad nasal, ¿sí? Es nada más para que nos permita una mejor visualización de la cavidad nasal. Realmente nosotros, si inspeccionamos sin ningún tipo de luz la cavidad, no vamos a poder observar absolutamente nada. O sea, generalmente tiene que haber un haz de luz, ¿verdad?, que ilumine dentro de la cavidad nasal. Pero como te dije al principio, este espejo frontal está actualmente en desuso. Yo les explico porque eso es lo que está descrito en el libro, ¿verdad? Y es lo que ustedes también tienen que saber, ya que van a hacer sus prácticas en ciertos servicios donde, como les dije, pudiese ser que todavía exista este tipo de espejo. Pero en la actualidad, como en esta imagen, nosotros utilizamos este fotóforo, se llama fotóforo, que ya es prácticamente un espejo con una luz de tipo LED incluida, ¿verdad? Incluida en el centro, y que nosotros ya no vamos a necesitar, por ejemplo, tener tener una fuente de luz al costado o tener de repente que ponernos de un lado o del otro lado del espejo frontal. Acá ya directamente tenemos en el centro nuestra luz y esto sí ya nos permite ver dentro directamente de la cavidad nasal sin que tengamos que utilizar ese principio de la física para poder ver dentro de la nariz. ¿Está? Ahora sí, doctor, perfecto. Gracias. Okay. Bueno, y lo que nos va a permitir ver la rinoscopía anterior es esto que ustedes ven aquí, ¿verdad? Este es el espéculo de la nariz abriendo abriendo la fosa nasal izquierda, ¿sí? Esto es el espéculo, esto es el espéculo. Cuando abrimos dentro de la cavidad nasal, vamos a encontrarnos con estas estructuras anatómicas. Primeramente el tabique nasal, que como pueden ver aquí tiene una pequeña saliencia, no es exactamente un desvío, ¿verdad?, pero una saliencia pequeña. Esto que ustedes ven aquí, que les suelen llamar carnes esponjosas, es lo que correctamente se conoce con el nombre de cornetes. Los cornetes son huesos tapizados por mucosa nasal. Este es el cornete inferior, precisamente la cabeza, y ustedes, esto que ven aquí es el cornete medio, la cabeza del cornete medio. Entonces, cuando realizamos la rinoscopía anterior, nosotros buscamos que podamos ver la cabeza del cornete medio, ¿sí? Esto tienen que anotar porque les pregunto en el examen. Lo que buscamos ver en una rinoscopía anterior para considerarla normal es la cabeza del cornete medio, es decir, la cabeza de este cornete que les estoy mostrando acá, ¿sí? Y lo que sería la parte posterior de la cavidad nasal, que en esta imagen no se ve bien, ¿verdad? Pero correspondería al fondo de la cavidad nasal, a la parte negra de la cavidad nasal,
ya prácticamente la comunicación entre lo que sería la fosa nasal y la rinofaringe. A eso le llamamos coana, ¿sí? Entonces, para considerar una rinoscopía anterior normal, tenemos que ver la cabeza del cornete medio y la coana. ¿Está bien? Como pueden ver aquí, imágenes de rinoscopía, este sería el tabique nasal, aquí tenemos la cabeza del cornete medio, aquí tenemos la cabeza, la cabeza del cornete inferior, aquí la cabeza del cornete medio, ¿sí? Esto es lo que tenemos que ver para considerar normal nuestra rinoscopía anterior, y lo mismo que ustedes ven aquí, el fondo negro, que tenemos allá en el fondo negro ya correspondería a la coana. Entonces, si vemos esas dos cosas, coana y cabeza de cornete medio, podemos decir que nuestra rinoscopía anterior es normal. ¿Está bien? El resto no importa. Vamos a encontrarnos con ciertas patologías en algunos casos, ¿verdad? Cuando hagamos la rinoscopía, por ejemplo, aquí tenemos una lesión de tipo pólipo en la cavidad nasal. Cuando encontramos esta lesión, ya nuestra rinoscopía anterior deja de ser normal. ¿Por qué? Porque aquí no nos permite ver ni siquiera la cabeza de cornete medio, no nos deja ver la coana, ¿verdad? Entonces, si hay alguna estructura anormal que nos impide ver cornete medio, coana, entonces nuestra rinoscopía anterior deja de ser normal. Aquí también tenemos otras situaciones, por ejemplo, como ven aquí, al colocar el rinoscopio, nos encontramos con esta estructura totalmente blanquecina, ¿verdad? Que no nos deja ver cornete medio, no nos deja ver cornete inferior, no nos deja ver nada en la cavidad nasal, nada. Esto probablemente corresponde a lo que sería la parte cartilaginosa del tabique nasal. Entonces, tabique completamente desviado a la izquierda nos dice que la rinoscopía anterior es anormal, ¿sí? Porque no vemos cornete medio, no vemos coana. Entonces, directamente ya es anormal. Como ven también aquí tenemos casos en los cuales vamos a encontrarnos con secreción purulenta cuando examinemos la cavidad nasal. Entonces, eso también ya nos dice que la rinoscopía anterior no es normal. No podemos ver aquí cabeza de cornete medio, no podemos ver coana, ¿verdad? Prácticamente hay mucha secreción también, no solo purulenta, sino otro tipo de secreción serosa, ¿verdad? Entonces todo eso hace que nuestro examen físico de la cavidad nasal sea totalmente anormal. Y vamos a tener casos en los cuales va a ser totalmente imposible incluso introducir nuestro rinoscopio, porque hay ciertas patologías, ¿verdad?, en donde prácticamente están expuestas ya al exterior, como este caso, que corresponde al de una poliposis nasal, múltiples pólipos dentro de la fosa nasal, que aquí, como ven, no nos permite ver tabique, no nos permite ver cornete medio, cornete inferior, coana, no nos permite ver nada, ¿verdad? Prácticamente la patología está totalmente expuesta en el exterior. Entonces aquí también nuestra rinoscopía anterior es anormal a expensas de esa lesión. ¿Alguna pregunta que tengan para hacer hasta aquí? Nunca se observa el cornete superior, doctor, no se consigue observar. El cornete superior no se observa con una rinoscopía anterior. No se observa. Esa parte obvié porque como tenemos poco tiempo, entonces ya no consideré importante, porque vamos a ver también en la parte de anatomía de nariz, ¿verdad? Sí, tenemos un cornete inferior, medio y uno superior, pero el superior habitualmente ya no observamos con el rinoscopio. Generalmente utilizamos ya otros equipos como un endoscopio rígido o un endoscopio flexible, y sí, en esos casos vamos a poder observar el cornete superior, pero lo que habitualmente vemos en un examen físico sencillo en el consultorio es el cornete medio y el cornete inferior, ¿sí?
¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar con lo que es la parte de exploración física de laringe. Recuerden que la laringe se encuentra en la región cervical, ¿sí? Eh, como otorrinolaringólogos para nosotros también es muy importante inspeccionar y palpar lo que es la región cervical, ¿sí? Describir cómo vemos esa región cervical, si es una región cervical en la que observamos alguna tumoración, alguna lesión, ¿verdad? Describir esa lesión que observamos, ¿verdad? Así como también palpar cualquier lesión o cualquier rasgo llamativo que nos impresione a la hora del examen físico, ¿sí? Generalmente cuando vamos a inspeccionar y a palpar el cuello, las estructuras que a nosotros nos importan, nos interesan, son la tiroides, la laringe y las cadenas ganglionares cervicales, ¿sí? Entonces tenemos que hacer la inspección y la palpación de estas tres estructuras, ¿sí? Ustedes creo que ya habrán visto o ya habrán hecho la parte de semiología de cuello, ¿verdad? Pero para ir adelantando nomás algunas cosas o de repente para que ustedes vayan rememorando, ¿verdad? Siempre que van a palpar cuello, ustedes tienen que colocarse por detrás del paciente, ¿sí? O sea, primero van a inspeccionar colocándose por delante, van a ver cómo está ese cuello, si es un cuello normal, si tiene una alineación perfecta o no con la línea media, o si está un poco más lateralizado hacia un lado que al otro. También tienen que fijarse si en la región cervical les llama la atención algo, ¿verdad? Como alguna lesión, alguna tumoración, ¿sí? Y una vez que pasaron a hacer toda esa inspección de lo que sería la región anterior, se van a colocar por detrás del paciente, ¿verdad? Y van a empezar la palpación. Generalmente la palpación la hacemos con las dos manos y empezando siempre sobre la horquilla external e ir ascendiendo, ¿verdad? Hasta casi llegar a lo que sería la línea entre la cara y la región cervical. Entonces hasta ahí tendríamos que ir palpando de manera delicada y de forma sincronizada con ambas manos todo lo que sería la región cervical, ¿sí? Si encontramos algo que nos llame la atención a la inspección en la región de la tiroides, entonces cuando hacemos la palpación tenemos que tratar de sentir la glándula, ¿verdad? Sobre todo pidiéndole al paciente que realice deglución, una deglución de la saliva, ¿sí? Y en ese caso fijarse o percibir si es que la glándula asciende o desciende con esa deglución. Es muy importante. Y una vez que realizaron la palpación de la tiroides, pasan a palpar lo que sería toda la parte de ganglios cervicales, ¿sí? Generalmente nosotros cuando vamos a palpar ganglios hacemos primeramente de un lado y luego del otro lado. No hacemos al mismo tiempo. Eso dejamos recién para el final para poder ir comparando lo que percibimos con una mano con respecto a la otra, ¿sí? Y una vez que realizamos esa inspección y esa palpación general del cuello, pasamos a hacer lo que se conoce con el nombre de laringoscopía indirecta, ¿sí? Para la laringoscopía indirecta, nosotros utilizamos el espejo frontal también, ¿verdad? Al igual que en el caso de la inspección para nariz, utilizamos estos instrumentales que ven aquí que se llaman espejos laringeos de García, que existen
de diferentes tamaños, así como los espéculos de oído y de nariz. Y esto que ven aquí sería el soporte de cada espejo laríngeo. Este espejo laríngeo tiene dos partes también, ¿verdad? La parte del espejo propiamente dicho y la parte del mango. Este mango generalmente nosotros colocamos por dentro de este soporte y aquí con esto que ven lateral vamos a ir ajustando, ¿verdad? La longitud en que queremos que quede este espejo, ¿sí? Entonces se ajusta la posición del espejo para en realidad tener un espejo de mayor longitud, ¿sí? Para eso colocamos dentro de este soporte. También utilizamos gasas y lo que faltaría aquí es un vaso lleno con agua jabonosa, ¿sí? Agua con jabón. Entonces, un vaso que contenga agua y jabón es lo que nos falta aquí en la imagen. ¿Cómo vamos a realizar la laringoscopía indirecta? Al igual que para examinar la pirámide nasal, nos colocamos nuestro espejo frontal, así como tiene aquí en la imagen, ¿sí? Ajustando siempre a nuestro perímetro cefálico y colocando el espejo por delante del ojo que nos permita realizar mejor el examen físico. Como ven, aquí tenemos la fuente de luz que da directamente al espejo, ¿sí? Siempre hay que explicarle al paciente que este procedimiento no duele, ¿sí? Y que sobre todo debe colaborar con nosotros para que podamos llevar a cabo sin ningún tipo de inconvenientes, ¿sí? Entonces, aquí le pedimos al paciente que abra la boca, ¿sí? Saque la lengua y nosotros con nuestra mano izquierda, en este caso, vamos a sostener la lengua envuelta en una gasa, ¿sí? Sostener la lengua, nunca estiren la lengua del paciente, solamente sostengan con el dedo derecho y con el dedo índice es como sostenemos la lengua del paciente envuelta en la gasa. Y con la otra mano, que sería la mano derecha, vamos a agarrar nuestro espejito laríngeo, vamos a mojar esta parte en el agua jabonosa, ¿sí? Y vamos a secar un poquito o a secar o a echar un poquito el excedente de agua jabonosa que nos queda en el espejo y le vamos a pedir al paciente que diga continuamente la letra E. De manera continuada y tratando de ir respirando por la boca. De esa manera nosotros vamos a introducir el espejo laríngeo, introducimos en esta posición horizontal, ¿sí? Vean que el espejo tiene una pequeña angulación aquí, ¿sí? Pero nosotros siempre vamos a introducir en boca de forma horizontal. Y al llegar a la úvula, ¿sí? Al llegar a la úvula, nosotros vamos a hacer, al llegar a la úvula, que sería la famosa campanita que tenemos ahí en la parte posterior de la boca, vamos a hacer una maniobra con nuestra mano que sostiene el espejo hacia abajo, ¿sí? Hacemos una maniobra hacia abajo para que el espejo quede de esta forma y nos permita visualizar lo que queremos ver, que son las cuerdas vocales, la parte superior de la laringe. Hasta ahí podemos ver con nuestra laringoscopía indirecta, ¿sí? Más que eso, más abajo ya no podemos visualizar. Incluso hasta los 3 primeros anillos traqueales podemos ver, pero más abajo ya no se puede. Entonces, la laringoscopía indirecta nos permite ver las cuerdas vocales verdaderas, las bandas ventriculares y el cartílago, la epiglotis, la posición de la epiglotis, ¿sí? Y también otros cartílagos, como ven aquí, el aritenoides, ¿sí? Entonces, eso es lo que generalmente nosotros vemos con la laringoscopía indirecta, esas estructuras anatómicas. Aquí lo que nos interesa con esto es evaluar la movilidad de las cuerdas vocales. Si las cuerdas vocales, sobre todo
siempre que les hablo de cuerdas vocales vamos a hablar de las verdaderas. Las cuerdas vocales falsas no nos interesan, no son las que producen el sonido, ¿verdad? Las cuerdas vocales verdaderas, ver si ambas se mueven al mismo tiempo, ver si ambas se encuentran sanas, es decir, no tienen ningún tipo de lesión, y sobre todo si alguna de ellas se mueve más o no que la otra, ¿sí? Entonces lo que buscamos es ver movilidad de las cuerdas vocales. Eso es lo que nos interesa evaluar con la laringoscopía indirecta. Vamos a encontrarnos, ¿sí? ¿Será que puedes volver a repetir las estructuras anatómicas que se observan? Son las que ves aquí. La cuerda vocal verdadera, las cuerdas vocales verdaderas. Se ven también las cuerdas vocales falsas, pero siempre que les hablo de cuerdas vocales voy a hablar de las verdaderas, ¿sí? Para no estar aclarando todo el tiempo. También van a ver lo que es la epiglotis y van a ver también otros cartílagos como el aritenoides. En realidad toda esta imagen les va a dar la laringoscopía indirecta, ¿sí? Toda esta imagen. Pero ustedes tienen que, o sea, lo que más les va a llamar la atención, ¿verdad? Porque el paciente no va a estar así una hora con la boca abierta y ustedes ahí con el espejo. Tienen que ver lo más importante. Epiglotis, cuerdas vocales verdaderas, cuerdas vocales falsas y el aritenoides, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que ver, tratar de ver lo más rápido posible para después ya liberarle al paciente, ¿sí? Incluso también se puede ver los 3 primeros anillos traqueales, pero lo que más te interesa es ver movilidad de cuerdas vocales y si hay o no algún tipo de lesión, ¿sí? Bueno, y otras lesiones que pueden ver en cuerdas vocales, por ejemplo, van a haber muchos pólipos. Los pólipos generalmente son unilaterales, es decir, de un solo lado. Van a haber también nódulos vocales. Estos nódulos generalmente son bilaterales. Siempre que vean dos lesiones casi al mismo nivel, son nódulos. Si ven solamente una lesión como esta, es un pólipo, ¿sí? Y generalmente estas lesiones se producen por la mala utilización de la voz, ¿sí? Cuando utilizamos, cuando gritamos, cuando hablamos excesivamente, habitualmente las cuerdas vocales sufren este tipo de lesiones, ¿verdad? Sufren como un contacto crónico entre ambas cuerdas vocales y se van formando este tipo de lesiones, que son lesiones benignas, ¿sí? Generalmente cuando le damos al paciente reposo vocal y algunos medicamentos, eso va a ir pasando. También en este caso, como pueden ver, otras lesiones de tipo, más bien acá, no nos dejan ver las cuerdas, ¿verdad? No nos dejan ver un poco más abajo. Estas lesiones corresponden a lo que se conoce con el nombre de papilomatosis laringea, ¿sí? Son lesiones también son lesiones benignas, ¿verdad? Pero por su comportamiento algunos piensan que es una lesión maligna, ¿verdad? Pero es una lesión de la mucosa, ¿verdad? Benigna, pero como ven aquí puede tomar ambas cuerdas vocales, ¿verdad? Y prácticamente anormalizar lo que es la estructura anatómica de las cuerdas vocales. Y por último, como ven aquí, tienen esta lesión de tipo blanquecina que no nos deja ver las cuerdas, sin embargo nos deja ver aquí un poquitito la tráquea, ¿verdad? Probablemente esta lesión sea una lesión maligna, ¿verdad? Porque prácticamente ambas cuerdas vocales están totalmente invisibles a nuestra vista, ¿verdad? Tomadas por la lesión. Entonces aquí es importante hacer un buen examen clínico, un buen examen físico para poder darle el diagnóstico presuntivo oportuno al paciente, ¿verdad? Porque probablemente esto sea o corresponda a una lesión maligna, ¿sí?
porque ambas cuerdas vocales ya están prácticamente atacadas, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de que se nos